y pasamos de la música a la ecología. Conversaciones. Miren, mucha gente me ha preguntado, para serles muy honesto, sobre lo que está sucediendo en Querétaro en cuanto a la construcción ahí en la 5 de febrero. Y yo una y otra vez digo, pues son obras que se necesitan. Hay otras cosas que pasan en Querétaro que tenemos que estar más Sí. pendientes. Hola Federico, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hacía mucho que Afo- no platicaba contigo en tu Sí, espacio. pues es que andas muy lejos, ¿no? Bueno, lejos en cuanto a terreno. Te dije que nos viéramos en Madrid, pero andabas un poco distraído. Pero andas muy cerca de lo que está sucediendo en cuanto a la cuestión forestal y ecológica en Querétaro. Sí, así es. Bueno, pues yo soy de allá y allá crecí y todo. Y los últimos años me he dedicado pues proteger lo que son las zonas forestales alrededor de Querétaro, porque Querétaro es una ciudad que ha crecido demasiado rápido y pues los cambios de uso de suelo en zonas forestales han empezado a perjudicar la calidad de vida de la ciudad. Mm. Y pues bueno, en eso estamos básicamente. Y desde aquí, aunque me vine acá a Francia a estudiar una maestría también sobre medio ambiente, pues sigo con un ojo al gato y otro al garabato. Lo entiendo muy bien, pero fíjate, ahora que lo dices, eh, hay, hay como una crisis en México en donde está sucediendo lo siguiente. Se están cambiando usos de suelo de ciertas partes en el país para construcción de vivienda, pero al mismo Ujú. tiempo son viviendas que se quedan vacías. O sea, hoy, si hiciéramos Sí, un cálculo en México, hay más viviendas vacías que gente dentro de ellas, y hay una cantidad brutal de gente que está buscando dónde vivir y no puede porque estas viviendas son incosteables. exactamente. Ese es un fenómeno muy común en Querétaro y en ciudades de México que están creciendo. Ciudad de De México, Guadalajara, Monterrey, Guadalajara está también sucediendo de escuché. forma muy, muy, muy potente Sí, y ya se volvió un problema que tendría que atender el gobierno, ¿eh? sí, porque la gente, bueno, o los desarrolladores solo están viendo el dinero, solo están viendo pues sí, cómo hacerse millonarios, pero no va a la par o no, los números no concuerdan con el crecimiento poblacional de las ciudades. Y entonces empieza a crear una burbuja ahí de bienes inmobiliarios que pues, en una de esas truena y quién sabe qué vaya a pasar. Aquí dice Pero Arturo, déjame decir una cosa, porque Arturo dice que los usos de suelo de desarrollo de ciudades depende del partido en turno. Pues eso pensaría también, uno, pero, pues a ver, los partidos que gobiernan Guadalajara, Ciudad de México y Querétaro son distintos los tres. Uno es sí. Movimiento Ciudadano, el otro es Morena y el otro es el PAN. Entonces, y así nos podemos seguir lugares en donde está el PRI. Yo creo que no tiene que ver tanto con partidos políticos, sino con intereses de los desarrolladores y la forma en que influyen, por decirlo Sí, de alguna manera, en los justo gobiernos. para allá iba, justo para allá iba, el famoso lobbying político. Ujú. Bueno, pues los desarrolladores, los más cañones, tienen cantidades estratosféricas de dinero y obviamente tienen intereses en diferentes terrenos estratégicos alrededor de las ciudades, van echando ojo hacia dónde quieren que crezca, dónde quieren, qué necesitan ellos comprar y hacia dónde tiene que crecer. Y obviamente, pues hacen alianzas, hacen este lobbying político con los candidatos y se sabe que pues luego apoyan ciertas campañas o apoyan ciertos candidatos a cambio de que los favorezcan en el futuro con cambios de uso de suelo. Ujú. Y eso pasa en todos lados. Pero bueno, dentro de esta lucha que estamos haciendo en Querétaro por proteger ciertas zonas, yo no estoy en contra de que los desarrolladores pues construyan y hagan su negocio. De lo que sí estoy muy alerta y lo que sí me enoja en cierta forma es que quieran desarrollar a costa de lo que sea en lugares que son estratégicos para el futuro y el medio ambiente sano de las ciudades. Y eso es lo que está pasando en Querétaro. Hay una zona conocida como Peña Colorada, que la hemos venido defendiendo. Bueno, yo me involucré desde hace 3 años, pero la Ajá. historia va más allá de 20 años, de diferentes grupos activistas que la han estado protegiendo y que han hecho el llamado de que se convierta en un área natural protegida federal. Eh,
en el periodo del gobernador Calzada, cuando él ya iba de salida, me parece en el 2015, el decreto federal estuvo a punto de lograrse, pero hubo manifestaciones, disturbios sociales y lo tiraron y no se dio. Y hace 3 años yo conocí a una bióloga muy famosa y que ha logrado mucho por Querétaro. Y entonces me platicó de esto, retomamos la lucha, hicimos un video que se lo lanzamos a Pancho Domínguez, que era el gobernador de ese momento, Ajá. para que le dijera al presidente López Obrador de Peña Colorada que la volviera un área natural protegida. Y pues sí, a nosotros no nos importa quién esté en el poder, lo que nos importa es salvaguardar el medio ambiente de Querétaro, porque esta zona es una zona que infiltra el agua al subsuelo y recarga los pozos. Querétaro es una ciudad que escasea ya el agua y de hecho ahorita el gobernador Curi está buscando traer agua con el acueducto 3 de no sé dónde, pero lo que muchos no entienden es esa relación entre las zonas forestales y la producción de agua. Ujú. Las zonas forestales y el aire limpio y todos estos servicios ambientales que nos proveen zonas como Peña Colorada, que son estratégicas para que la ciudad no colapse. Y otra cosa importante de Peña Colorada es que tiene de las cimas alrededor del Valle de Querétaro, cuenta con las segundas cimas más altas alrededor de la ciudad. Y Ujú. es una zona en donde cuando llueve, pues ahí empieza a escurrir el agua y de ahí surgen 3 cuencas importantes para el estado de Querétaro, que eventualmente unas se unen al río Lerma Chapala y no sé qué tanto, pero surgen ahí, es donde nacen. Y entonces es importantísimo para tener agua, conservar lo que se llaman las cabezas de cuenca, que es donde inician estos arroyos. Y eso es Peña Colorada. Entonces, por eso lo estamos defendiendo tanto. También otra, al ser una zona alta, si tú lo urbanizas, es como si lo impermeabilizaras. Claro. Metes concreto y pavimento, impermeabilizas una zona alta y cuando caigan las trombas, que ahora el cambio climático, en vez de traernos lluvias suavecitas, nos está trayendo trombas y bombas de lluvia, pues el agua en vez de absorberse por la vegetación y por la tierra misma, pues va a deslizarse y va a causar mayores inundaciones en la ciudad. De hecho, Querétaro ya sufre de inundaciones, me has visto reportarlas algunas veces, etcétera. A ver, Federico, ¿qué es lo que están buscando ustedes como ciudadanos reforestando Querétaro? ¿Qué va a pasar en estos días? Pues estamos muy contentos y muy emocionados porque el gobierno ha estado escuchando, el gobierno federal, el presidente ha estado atento a este llamado del decreto de Peña Colorada y resulta ser que a mediados de noviembre, no, a principios de noviembre, nos enteramos que la Semarnat finalmente abrió una consulta pública a través de su página web. Ujú. ¿Qué es esto de una consulta pública? Nunca habíamos estado en esta etapa, Gonzalo. Esta es la etapa, es el antepenúltimo paso antes de que el presidente haga el decreto y proteja la zona. Y esta consulta pública consiste en que nosotros como ciudadanos tenemos la posibilidad de decir si estamos a favor del decreto, de si queremos que se proteja o no, ¿no? Ahora sí que es la democracia. Y entonces nosotros como ciudadanos reforestando Querétaro y como activistas queremos pues que la gente entienda todos los beneficios ambientales de esta zona y por qué es importante protegerla para el futuro de Querétaro, para protegernos del aumento de temperaturas, de los golpes de calor, pues ya todo lo que te expliqué hace un momento, del agua, etcétera, etcétera. Educar a la gente en ese sentido para que nos apoyen, entren a la página de la Semarnat, que lo está haciendo a través de la COFEMER, y dejen su comentario de apoyo. Es importantísimo que la gente participe. De hecho, en teoría se terminaba la participación el día 15 o 16 de noviembre, pero la CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas,
observó tanta participación en esta consulta pública, porque es un tema en Querétaro ahorita. Si tú te metes a los medios locales, ves Peña Colorada por todos lados. Y, Ajá. y fue tanta la participación que dijeron, pues vamos a extenderles el plazo y según esto nos los están, bueno, no según esto, lo están extendiendo más o menos hasta el día 23 de noviembre. Entonces, buscaba este espacio contigo para invitar a todo tu público y a todos los que nos escuchan, que les preocupe el planeta, que les preocupa el cambio climático, no importa en dónde vivan de México o si no viven en México y viven en otro lado, que por favor visiten en mi Instagram, tengo unos tutoriales de Ujú. cómo meterse a esta página de la COFEMER para que vean esta consulta pública y puedan poner su comentario a favor de la protección de la naturaleza. Dime algo, ¿en tu Instagram o en este de Ciudadanos Reforestando Querétaro? En este de Ciudadanos Reforestando Querétaro. Ahí tengo Muy bien. unos videos con unos tutoriales y si tienen algún problema me pueden mandar un mensaje directo. Yo les digo cómo hacerle para dejar su comentario de apoyo y se los vamos a agradecer muchísimo porque en serio es una batalla de más de 20 años. No me canso de explicarle a la gente lo importante que es para la ciudad. Pues mira, cuando dices lo importante que es para la ciudad, no, lo que es para el país y el mundo. O sea, entendamos que lo que afecte a Querétaro va a afectar al Bajío y por ende va a afectar a todo el país, ¿no? Y yo te felicito porque el esfuerzo que haces estando a miles de kilómetros de Querétaro y seguir muy interesado y muy insistente en que la gente tome conciencia, pocos lo hacen, ¿eh? Así que una gran Sí, felicitación, Federico. sí, pues ahora sí que ese es por el beneficio común, ¿no? Ujú. Perdón, me emocioné de más. No te emociones. Bueno, sí, emocionate, pero no tiene nada de malo emocionarse. Lo Sí, que sí, sí. yo creo que es mejor emocionarse porque están saliendo las cosas que uno quiere, que la indiferencia, Federico. Sí, sí, sí. Entonces, por favor, dejen esa apatía atrás y métanse a la página y defiendan el planeta, defiendan lo nuestro, porque en serio, México se está secando. México se está secando y si no protegemos los bosques, nos va a ir Ujú. peor con el cambio climático. Estamos tan perdidos en la grilla cotidiana que no nos damos cuenta que eso es realmente lo relevante. Exactamente, Gonzalo. Bueno, Pues pues muchas gracias. no, gracias a ti. ¿Vienes a México en diciembre o no? No, no, todavía no. No sé cuándo voy a ir, pero te No, aviso. pero está cerca a partir de tu interés por este país y eso siempre se agradece. Bueno, pues si no vas a venir, entonces, pues ahí nos mandas postales de París, ¿no? Ahí cómo se ven los Campos Elíseos Una, adornados en diciembre y cosas por el estilo. claro que sí, una postal de Navidad y luego una de tu cumpleaños. Por favor, lo agradeceré mucho. Bueno, te mando un gran abrazo, Federico. Muchísimas gracias y métanse a mi Instagram, escríbanme y ahí encuentran todo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Ahí está Federico Orozco de Ciudadanos Reforestando Querétaro. Qué bueno que la gente se emocione por hacer cosas. O sea, eso siempre, 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 siempre motiva. El Evangelio del día. En aquel tiempo, entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles, está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y también los notables del pueblo buscaban matarle, pero no encontraban qué podrían hacer porque todo el pueblo le oía pendiente de sus labios. Esa es palabra de Dios. Esto es Radio Real. Radio fuera de la radio.